Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Pablo anuncia su evangelio. Pablo anuncia su evangelio. Esto lo dice él mismo en Gálatas capítulo 1 versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, por una revelación de Jesucristo. Esto se encuentra en el versículo 12. Pablo predicaba su propio evangelio. Los otros predicaban un evangelio diferente, un evangelio mixturado, gracia y ley, pero Pablo predica el evangelio de la gracia y lo denomina su evangelio. A partir del versículo 13, él aclara y explica por qué razón lo hace. ¿Por qué él afirma en el versículo 13? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Si existía un judío profesional, entonces ese era Pablo. Pablo era judío absolutamente profesional. Él estaba compenetrado de la ley. Él conocía el Pentateuco de Moisés de memoria. Él era un maestro muy instruido y anclado en la ley. Él estuvo en el mejor colegio, o podríamos decir hoy, universidad, bajo los mejores mentores. Durante su formación profesional, él fue el celoso más grande de su nación. Él nos aclara aquí cuán profundamente él estuvo anclado en el judaísmo, cuando él estaba compenetrado de la ley, y esto le otorgaba el derecho a predicar la gracia, porque él conocía exactamente la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Él era el único que realmente estaba cualificado para presentarnos la diferencia y levantarse entonces diciendo: presten atención, existe un solo camino, gracia, 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 y se denomina el evangelio de la gracia, y este no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con legalismo. Es la pura gracia. Por ello afirma: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres para la ley. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pasamos al capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Esta era la razón por la que regresó a Jerusalén. La revelación era su evangelio. 14 años, 3 años. ¿Cuál es el resultado de la suma? 17 años. Pablo se encontraba en el trasfondo. La gente no le conocía. Se encontraba como oculto. 14, 15, 16, 17 años. Y ahora vuelve a aparecer con un nuevo evangelio. Un evangelio de una nueva naturaleza. Un evangelio que deja en la sombra todo lo que hasta entonces existía. Se denomina el evangelio de la gracia. Y ahora aparece con esta revelación. Y les dicen: muy bien, está en orden. Ve tú a los gentiles y predícales este evangelio. Por ello predicamos aún hoy en día el evangelio de la gracia. Evangelio de la gracia, su evangelio no nació a causa de una pesada noche de verano, tampoco a causa de haber orado y ayunado 2 horas. La revelación del evangelio de la gracia fue nacida durante el lapso de algunos años en el corazón de Pablo, de la misma manera como durante años y décadas estuvo
estuvo anclado en la ley, estudiando en la ley, instruido en la ley durante años y décadas, necesitó también años y décadas hasta que el Evangelio de la gracia se pudiera formar en su corazón y en su ministerio, para que pudiera anunciar esta buena nueva, el Evangelio de la gracia. Aleluya, gloria al Señor. ¡Qué carta excepcional es la carta a los Gálatas! Fue algo más largo el devocional de este día. Vamos a seguir en la próxima, en este maravilloso capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pablo tenía una gran revelación que fue madurando durante décadas, que maduró en el lapso de unos cuantos años. De la misma manera como anteriormente la ley maduró en él durante décadas, ahora maduraba en él el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia maduró ahora en él durante 14 años, porque en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas contemplamos que a causa de la revelación, la fe o la salvación no se lleva a cabo por medio de la ley, sino únicamente por medio de la gracia. Esta es la revelación que recibió, que luego presentó y manifestó a la iglesia en Jerusalén. Esta es la revelación que recibió, porque está escrito aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 2, que en base a esta revelación que había recibido, aquí él se encontró con personas, especialmente con aquellos que tenían reputación, y él sigue diciendo en el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto seguramente le confirmaba que estaba en el camino correcto en cuestión del Evangelio de la gracia. En el versículo 4 leemos, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Recordemos que él está hablando de la gracia y que no tenemos que someternos más bajo la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, ¿cuál es la situación? Pablo poseía esta gran revelación del Evangelio de la gracia, pero él primeramente quiso hablar al respecto con Santiago, Juan y Pedro. Por lo tanto, fue a Jerusalén a causa de esta revelación, diciendo que las personas no eran justificadas por medio de las obras, sino por medio de la gracia y la fe. De la misma manera tendrían que seguir viviendo como cristianos. Así que viajó a Jerusalén para hablar al respecto con las columnas de la iglesia. Pero existían partidismos en la iglesia, y había allí personas, como él mismo describe, que se habían introducido a escondidas con doctrinas legalistas en la iglesia neotestamentaria, pero él no cedió en nada ante ellos. Existen algunos ámbitos en nuestra vida en los que en relación a otras personas no tenemos que ceder. La respuesta es contundente. Sí, aun cuando personas afirman, esto no puede ser así, esto no lo debes hacer, esto es equivocado, tú tienes que hacer esto o aquello. Si nosotros estamos seguros que estamos en la verdad, no tenemos que ceder ni un centímetro. Tenemos que permanecer firmes en el Evangelio de la gracia. Por ello, lo que nosotros decimos va a provocar muchas discusiones en cuanto a lo que afirmamos aquí. Jesús nos perdonó ya todos los pecados, incluyendo los futuros. Este aspecto provoca mucha discusión entre la gente. Pero yo le puedo afirmar una cosa. No tenemos que ceder ni un centímetro en cuanto a esta verdad. Tenemos que mantenernos firmes en esta verdad, porque si no, no hubiese habido una ofrenda una vez y para siempre. Pablo afirma aquí que frente a los falsos hermanos que se habían introducido a escondidas, y se está refiriendo a aquellos que mezclaban, aquellos que se encontraban bajo la ley, no cedía y les resistía. No se sometió a ellos y no cedió ante ellos. Se mantenía firme por el Evangelio de la gracia. Y también eso tendremos que hacer nosotros en el futuro. Tendremos que defender el Evangelio de la gracia. En Cristo no existe ninguna condenación. Nuestra justicia no es lo que hagamos correctamente, sino lo que creemos correctamente. Eso es lo que proporciona la posición que tenemos en Cristo delante de Dios y nos permite permanecer
permanecer siendo justos. Y esto no porque hayamos hecho lo correcto, sino porque hemos creído lo correcto. De esta manera permanecemos nosotros como cristianos en nuestro caminar cristiano y en la vida cristiana. Pablo nos da el ejemplo. Resistid a estas personas. Resistid estas ideologías y esas opiniones. No se someta a estas maneras de pensar. Gloria al Señor. Qué maravilloso ejemplo nos ha dado Pablo. Este es mi desafío. Manténgase fiel a la verdad. Sea fiel a la verdad por el resto de su vida. No importa qué confrontaciones se le presenten, manténgase fiel a la verdad. Internamente o externamente existen muchas personas que nos atacarán a causa de nuestra fe, pero nosotros vamos a estar del lado de la verdad, que Jesús es el único camino y que no existen muchos caminos que conducen a Roma, sino que existe un solo camino y este no nos conduce a Roma, sino al Padre Celestial, al cielo, y este es Jesucristo. Habremos de proseguir con este tema. En Gálatas capítulo 2, versículo 6, Pablo se encuentra en Jerusalén a causa de la revelación excepcional de la gracia de Dios. Ciertas personas le resistieron. Ciertas personas se le opusieron, pero él no se dio ni un solo centímetro, ni se apartó de la verdad. Por ello afirma en Gálatas capítulo 2, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, estos eran los maestros de la ley, los que caminaban bajo la ley, nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, versículo 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pues el que actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo, y en otras palabras, cuando comprendieron que este es el evangelio de la gracia, que es el evangelio de los incircuncisos, que le fue encomendado por Dios a Pablo, y reconociendo, versículo 9, la gracia y naturalmente el evangelio relacionado que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿No es esto interesante? Las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Cuando Pablo vino a Jerusalén y les presenta la revelación sobre la mesa, nosotros fuimos salvados y redimidos por gracia y ahora seguimos viviendo por gracia, porque la ofrenda de Cristo fue una vez y para siempre, nos ha perdonado todos los pecados. Cuando Él les explica esto, le extendieron la diestra, la mano y le dijeron: Pablo, tú has sido llamado. Gloria al Señor. Ve a los gentiles, nosotros le ministramos a los judíos, a los circuncidados, tú sirves a los incircuncisos. De esta manera el evangelio de la gracia fue proclamado al mundo, pero aquellos que se oponían a Pablo, que ya resistieron, los que estaban completamente en contra de él, porque pensaban que él estaría enseñando a apartarse completamente de la ley, porque pensaban esto, se opusieron a él. De ellos no sabemos más nada en el futuro. Lo que observamos aquí, que de las columnas de la iglesia sabemos que eran de las más importantes personas de la iglesia neotestamentaria. De ellos se nos informa que le concedieron la aprobación a Pablo para predicar este evangelio de la gracia. Gloria al Señor. De esta manera salió Pablo y anunciaba el evangelio de la gracia, aprobado por Santiago, por Pedro y por Juan, las columnas de la iglesia. Las columnas de la iglesia dicen: ved y predicad el evangelio de la gracia. Ved y predicad el evangelio a la iglesia. Las columnas de la iglesia lo aprobaron. ¿Por qué nosotros debiéramos oponernos? Considere aquí aquello que ya he dicho. Sí, nosotros no cederemos ni un centímetro. Ya he dicho, nosotros no cederemos ni un centímetro.
pueden presentarse conflictos y ciertas personas nos van a atacar a causa de que nosotros anunciamos el Evangelio de la gracia. Pero las columnas de la iglesia, gloria al Señor, le concedieron la aprobación, y esto significa la aprobación para el Evangelio de la gracia, y esta es válida todavía para nosotros hoy. Amén y amén. Qué estudio bendecido estamos teniendo en la carta a los Gálatas. Aquí encontramos una historia interesante, exactamente en Gálatas capítulo 2, en el versículo 11. Nos recordamos que Pablo se encontraba en Jerusalén. Les presentó la revelación del Evangelio de la gracia, y las columnas de la iglesia le extendieron la diestra. Y ahora sucede lo siguiente. En el versículo 11 leemos: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, quizás comió con ellos salami y tocino, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Evidentemente Pedro había entendido el Evangelio de la gracia. Evidentemente él entendió lo que Pablo le había explicado y revelado. Cuán bueno y lleno de misericordia es el Señor, que no existe la ley para aquellos que se encuentran bajo la gracia, que todo lo que recibimos de Dios no lo recibimos más por medio de las obras, sino por medio de la fe. Las bendiciones no las podemos merecer. Las bendiciones provienen exclusivamente de la gracia. Pedro lo había reconocido. Por lo tanto, cuando estuvo en Antioquía tuvo la libertad de comer con los gentiles, quizás salami y tocino. Pero cuando aparecieron los legalistas que venían de la iglesia de Santiago, allí se retrajo y allí lo negó. Allí fue distanciándose de los gentiles. No quería revelar su pequeño pecado, entre comillas, de haber comido con los gentiles. Y esto sedujo e inclusive contagió a los otros a volver a caer en el legalismo a causa del temor frente a los maestros de la ley. Nosotros no debemos temer nunca delante de personas que son legalistas. No tenemos que ceder 1 centímetro de espacio frente a personas legalistas, sino tenemos que resistirles, y esto es lo que hizo Pablo, como está escrito en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, repito, pero había comprendido la maravillosa gracia de Dios. Sí, la había comprendido. Comenzó a vivir en esa dimensión de la gracia, pero ahora de pronto, por temor delante de personas legalistas, no actuó correctamente, retrayéndose. Pablo dice: dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Confrontó a Pedro directamente. La ley y el legalismo tienen que ser confrontados frontalmente. Nosotros no nos ocupamos diciendo lo que tenemos que hacer bajo la ley, sino que nosotros les decimos a los legalistas cómo ellos tendrían que comportarse viviendo bajo la gracia. De esta manera, este conflicto fue solucionado aquí por medio de Pablo, en cuanto él volvió a revelar la gracia. Él les mostró la gracia, les explicó: vosotros no podéis seguir viviendo bajo la ley y a la vez bajo la gracia. Él les dijo: no podéis colocarle cargas a la gente, y tampoco vosotros mismos podéis vivir en esa dimensión de que puedo esto y que lo otro tampoco puedo. Esto demuestra que el camino de la gracia es un camino en una sola dirección. Se trata de un solo camino. No tiene 2 carriles. No se puede mezclar la ley y la gracia. La vida legalista y la vida en la gracia no deberían ser mixturadas. Un solo camino, el camino del Evangelio de la gracia. Gloria al Señor. Esto es lo que anunciamos y seguiremos anunciando. Estamos recorriendo la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo y nos revela verdades muy grandes
respecto a quién somos en Cristo y que podemos ser justificados solamente por medio de la fe. Y así también aquí en el capítulo 2 comienza a partir del versículo 15 a referirse a este tema. Y dado a que los últimos días hemos estado estudiando la carta a los Gálatas, seguimos directamente en Gálatas capítulo 2, versículo 15. Pablo dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Aquí es muy importante que comprendamos intensamente aquí un pasaje. Él dice al comienzo del versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aquí Pablo en verdad se refiere a su propia procedencia. Pablo mismo es un judío. Él mismo fue instruido en la ley judía. Él conocía la ley como ningún otro. Por eso afirma él aquí, incluyéndose a sí mismo, nosotros somos judíos de nacimiento. Él mismo es judío. Y luego dice, aquí esta frase, que por el hecho de que es judío no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Esto es lo que tenemos que comprender de una vez y para siempre. Muchas veces existe la perspectiva que el pueblo judío es salvado automáticamente por Dios, automáticamente sin Jesús, sin caminar por el camino de Jesús. Eso es una doctrina falsa, es una perspectiva falsa. Cada ser humano en este mundo, no importa si es judío o gentil, puede acceder al Padre solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino para todos. Él se refiere a esto aquí, para todos aquellos que creen que los judíos son salvos automáticamente porque son el pueblo elegido por Dios. Esa perspectiva es equivocada. Pablo lo expresa claramente. Nosotros somos judíos de nacimiento, no espiritualmente, sino naturalmente, porque nació como tal, por poseer pasaporte judío. Pero también afirma, nosotros tenemos que ser justificados por la fe en Jesucristo y no podemos ser justificados por medio de las obras de la ley. Esta es la razón por la cual también hay gran inseguridad, aún en medio del cuerpo de Cristo. Muchos creyentes creen que tienen que asentir el hecho que los judíos guardan la ley. Los judíos van todos los días al muro de los lamentos, oran todos los días, realizan sus rituales diariamente y piensan que son salvados por causa de estas obras. Si sería por obras, y la Biblia se refiere claramente al respecto diciendo que ninguna persona puede ser salvada por las obras, todo judío temeroso de Dios, por más que haya muchas obras, al fin de todo, si no llega al Padre por medio de Jesucristo, no puede ingresar en la eternidad celestial. Y esto es lo que Pablo afirma aquí. Se trata de un versículo maravilloso que proporciona claridad para el cuerpo de Cristo en su totalidad, para todo el sistema. Únicamente por la fe podemos alcanzar la justificación, y esto no de nosotros, porque es don de Dios. Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Es hoy también nuestro tema. La última vez hemos adquirido un conocimiento maravilloso y es el siguiente. Pablo dice en el versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo se refiere aquí a sí mismo, porque Pablo es judío. Aquí se está refiriendo a sí mismo. Pero luego sigue diciendo en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
Esto quiere decir que no sucede automáticamente porque él fuera judío o por pertenecer al judaísmo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Cada judío tiene que llegar a ser creyente en Jesucristo, si no, no podrá ser salvado. Pablo proporciona aquí su propio ejemplo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O como está escrito en otra traducción, ninguna carne podrá ser justificada por medio de las obras de la ley. Carece totalmente de importancia si una persona tiene cierto trasfondo o esta u la otra historia. No importa si tienen pasaporte azul o rojo o pasaporte marrón. Ningún ser humano, ninguna carne puede ser justificada simplemente por preselección, porque por decirlo así, nació en el pueblo correcto simplemente porque nació como judío. No, ningún ser humano, y esto incluye a los judíos, puede venir a Jesús ni a la eternidad con Dios por medio de las obras. El único medio es ir por medio de la obra de Jesucristo. Todo ser humano es justificado por el mismo camino y esto incluye a los judíos. Justificación de salvación solamente es posible por medio de la fe. ¡Aleluya! Cuando decimos por medio de la fe, no se trata de una fe cualquiera, porque creer en Dios no alcanza. Esto es algo que realmente tenemos que comprender. Creer en Dios no es suficiente, no alcanza. No es suficiente creer en Dios, necesitamos creer en Jesús. Esa es la gran batalla entre las religiones y grupos religiosos. De alguna manera todos incluyen a Dios. Todos de alguna manera se aferran a un Dios, pero finalmente no se decide en Dios, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el camino al Padre. Al fin y al cabo, no se trata, por decirlo así, entre comillas, de Dios. Se trata del Padre Celestial que es bueno y misericordioso. Tenemos que hallar, tendremos que conocer que el camino hacia Él nos conduce por medio del Hijo al Padre. ¡Aleluya! Por ello también, para los judíos no se trata en primer lugar de Dios, sino se trata del Padre Celestial y el camino es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Un pasaje maravilloso tenemos aquí que proporciona mucha claridad en medio de la selva de las opiniones cristianas, en medio de lo que podemos denominar la selva de la confusión cristiana. Nadie, ninguna carne puede ser justificada por obras, solamente por la fe, nunca por medio de la ley o por medio de rituales de la misma. Gloria al Señor. Todos nos encontramos en el mismo barco. Por ello, tenemos que anunciar el mensaje de las buenas nuevas, incluyendo a los judíos. Anunciar el Evangelio, al Mesías quien ha venido y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Dios es tan bueno. Aprópiate de esta palabra. Somos salvados por medio de la fe y no por medio de las obras, no por mérito propio. Es el regalo de Dios para usted. Gracias por habernos acompañado. Vuelva a conectarse. Hasta el próximo encuentro.